Y así como anunciamos, ya está listo el compañero Mariano López desde esta zona del accidente fatal en la zona de Villeta. Mariano, adelante. Silvio, el saludo para vos, para los televidentes. Miren ustedes cómo queda esta camioneta, una Nissan Terrano, una camioneta que circulaba desde la zona de Alberdi, ¿sí? Desde Alberdi hacia Villeta, para que tengan la referencia, mientras que un ómnibus que les vamos a mostrar enseguida, que trasladaba aproximadamente a 40 trabajadores de una empresa aquí en la zona industrial de Villeta, es el otro vehículo involucrado. Estamos aquí a la altura del kilómetro 7 de esta ruta, Silvio. Veían ya la camioneta cómo quedó en la cuneta, y allá al fondo, algo que impacta claramente al observar un ómnibus que terminó cayendo no solo a la cuneta, sino que atropella todo el cercado allí de esa propiedad y termina, ¿verdad?, la mitad del bus dentro de la propiedad. Acá hay unos trabajadores que me decían que son de una empresa vecina, de una constructora, pero los que iban en este ómnibus son trabajadores de una empresa metalúrgica aquí de la zona. ¿Qué hace un bus, verdad? ¿Y por qué es que había tanta gente? ¿Por qué es que todos son compañeros de trabajo? Porque aquí en Villeta se utiliza mucho esa modalidad de contratar o empresas de transporte propiamente o incluso servicios particulares para que en determinados horarios se junte a los compañeros de trabajo y puedan llegar todos en grupo para la hora de entrada. 6 de la mañana era la hora de entrada de esta gente, Silvio. Ahora la policía también nos acaba de confirmar que una persona termina falleciendo ya en el hospital. Aquí en el lugar no se dio ningún deceso propiamente. Voy a acercarme acá al suboficial Cristian Álvarez para tener un poco de detalle de suboficial. Y acá, antes, ¿verdad? Mirá lo que decirle el colectivo, cómo impacta la imagen. Imagínate que iban 40 personas adentro, ¿verdad? Entonces queremos tener un poco los detalles suboficial de qué es lo que pasó. Ahí vemos 2 vehículos acá, pero hubo más vehículos involucrados, ¿qué saben? Sí, buen día Mariano, buen día para la audiencia. En este percance ocurrido el día de la fecha, en hora de la mañana, ¿verdad?, en el cual el ómnibus que tiene privada, derivando, como te dije, a esas personas para tener su día laboral. Al alcanzar el kilómetro 7:30 aproximadamente, la ruta Paraguay número 19, en sentido contrario venía una camioneta, el cual presumiblemente, según tenemos una información, ahora realizó un adelantamiento en el cual, a raíz de esa maniobra, ocurrió el percance, en el cual colisionaron en la esquina, ¿verdad?, del rodado, entre estos dos rodados, del cual, a consecuencia de eso, el ómnibus salió de su carril, ingresó casi en la totalidad, era en un predio privado, y la camioneta quedó al costado en una cuneta. Casi fue un choque frontal. Sí, casi fue un choque frontal. Y a consecuencia de eso, ¿verdad?, fueron derivados 27 personas trabajadoras hasta el hospital del IPS local de Villeta, en donde lastimosamente se produjo el fallecimiento de una persona de 39 años, del género masculino. ¿Qué tipo de lesiones tienen ellos? Hasta el momento no manejamos, ¿verdad?, esa información, pero a consecuencia de lo que recibió, ¿verdad?, de los golpes y demás, seguramente falleció. ¿Y el de la camioneta? El de la camioneta sufrió algunas escoriaciones, ¿verdad?, de a última hora. También fue asistido, ya que tuvo una pequeña descompensación, y solicitó que se le derive hasta un centro asistencial que los bomberos lograron llevarlo. ¿Es un señor también? Sí, un señor. ¿Y él estaba solo? Él estaba solo, así mismo. ¿Y a esta gente que iba en el bus le faltaba poco ya para llegar a su lugar de trabajo? ¿O? Sí, estaban a medio camino, aproximadamente unos 7 kilómetros más estaría su destino, el de ellos. Gracias, oficial. Cuando gusten. Gracias. El suboficial inspector Cristian Álvarez, entonces, con los detalles, Silvio, de esto que ocurría. Y como les digo, ahora impacta demasiado ver cómo un bus termina acá no solamente en la cuneta, sino que, como les decía, atropellando incluso el cercado e ingresando ya a la propiedad privada. Veo que hay árboles que también quedan ya bajo el bus, ¿verdad? Y todo ese, imagínense todo ese movimiento, todos esos golpes, toda esa agitación, entre comillas, ¿verdad?, que se tiene dentro cuando cae el colectivo, es lo que le produce los golpes a estos trabajadores, y penosamente uno de ellos falleció, según nos informa la Policía Nacional. El caso del conductor de la camioneta, Silvio, estamos hablando que esto puede haber sido muy grave,
porque el conductor de la camioneta nos decían que en la parte del codo izquierdo más o menos tiene algunos golpes, ¿verdad? Después se descompensó, se desmaya él, entonces terminan llevándolo al hospital. Pero más que eso dicen que no tuvo lesiones. Sin embargo, todo ese lado izquierdo de la camioneta termina dañado justamente por ese roce que se tiene. Y como le decía, con el oficial, esto puede haber sido frontal, Silvio, pero se agarraron como que la esquina, se adelantaba la camioneta, del otro lado venía el colectivo y están como que cara a cara, hacen una evasión seguramente y ahí se agarran las esquinas propiamente y cada vehículo pierde el control. Me acerco mientras a la camioneta para mostrarle otra vez. Impresionante realmente. Y es una recta, ni siquiera estamos hablando de una zona de curva, ¿verdad? Sí, una zona recta, la ruta, repito, que va a la ciudad de Alberdi para que la gente también tenga la referencia, una zona con muchas industrias, puertos, diferentes tipos de empresas. Y exactamente, línea recta y además también, Silvio, a propósito, ¿verdad?, de varios puestos laborales que hay por acá, es una zona que tiene mucho movimiento, principalmente en horas de la mañana. Sí. Entre 5 o 6 de la mañana nos decían que es donde más acá se comienzan a mover los vehículos, camiones como estos de gran porte, vehículos particulares, algunas que otras unidades de transporte público, pero acá dice que no pasan tantas líneas, más bien son camiones y ómnibus alquilados. Por eso es que justamente se recurre a ese tipo de sistema de fletes, de colectivos, ¿verdad? Sí. Para hacer ese tipo de traslado de personal. Mirá lo que decidió la parte, mirá lo que es la camioneta. Ahora sí te voy a mostrar acá con detalle, ¿verdad? Está en la cuneta, ya están preparando como para extraer. Pero como te decía, esto pudo haber sido mucho más grave, claramente. Lamentamos muchísimo la partida de un trabajador, pero esto puede haber sido una tragedia mucho mayor atendiendo a las posiciones de los vehículos, ¿verdad? Sí. Uno frente a otro en una aparente maniobra de adelantamiento. Hubo algún reflejo seguramente, Silvio, que hace que le agarre acá la parte de la esquina la rueda. Acá no está. Ya no existe la rueda, mira. Desaparece Exacto. la rueda y todo este que es el lado del conductor. Impresionante. Cuando se habló de un fallecido, yo deduje que podría ser el conductor de esta camioneta, pero finalmente el fallecido es el ocupante del ómnibus, uno de los tantos ocupantes del colectivo. Así mismo, Silvio. Dice que se golpearon mucho y se golpearon mal. El número, ¿verdad? 40 pasajeros, pero 27 de ellos están ahora en el hospital por diferentes golpes, seguramente algunas fracturas, cortes. Bueno, gracias Mariano, gracias. Hasta luego, señor.